Buenas noches, buenas noches. No sé si alguien me está mirando en sus pantallas. Tengo problemas con mi laptop y quiero ver si puedo estar transmitiendo. Ok, estoy transmitiendo. Gracias, hermano José Luis Guevara, viendo el video. Ok, entonces creo que estoy conectado con ustedes. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Tengo problemas con mi laptop y lo voy a hacer a través de mi teléfono, así que ténganme un poquito de paciencia. Es mi primera experiencia, no sé qué está pasando, pero he tenido estos problemas. Bueno, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Hoy vamos a continuar el estudio que estábamos viendo las semanas pasadas y es un estudio pues, importantísimo para nosotros, hablar de la preexistencia y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Espero que me estén mirando. Veo allí al hermano José Luis Guevara, a alguien más. Si me pudieran mandar otro contacto diciéndome que sí están viéndolo. Alguien más por ahí que me diga así, que así se mira. Quiero estar seguro de que sí se mira a través de sus pantallas. Porque estoy teniendo problemas, vuelvo y repito, estoy teniendo problemas. Si alguien me está mirando, por favor, les pido que me manden un mensajito diciendo, está bien, una manita ahí, por favor. Ok, se ve muy bien. Ok, gracias. Muy bien, hermanos, una vez más, Dios les bendiga. Les saluda a su amigo y hermano Pastor Guillermo Reyes. Estoy un poquito apresurado porque que no quiere entrar en mi laptop el Facebook, pero ahora lo estoy haciendo a través de mi teléfono. Bendiciones para todos ustedes. En esta noche vamos a continuar con el estudio de la preexistencia y la humanidad de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Ya en las semanas pasadas estuvimos viendo algunos puntos importantes, pero hoy quiero llevarlos primeramente a mirar un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, váyalo buscando, está en el verso 23 al 28, la lectura que vamos a tener esta noche. Les pido que me tengan un poquito de paciencia por la cuestión de que lo tengo que hacer a través del teléfono. Ok, muy bien. Está viendo el video, ¿sí se estará mirando bien? Ok, qué bueno. Bueno, amados hermanos, yo creo que tendré que comprarme otra laptop pronto. Ay, hermanos. Bueno, ya tiene la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9. Sí, Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 28. La palabra de Dios dice así, si usted tiene una libretita, apunte los versos porque hay muchos versículos para hablar de este estudio. Este es un estudio que nos concierne a nosotros como cristianos, examinar, mirar y sobre todo ver cómo nuestro Señor Jesucristo realmente nos amó tanto que dio su vida por nosotros y vino a morir a este mundo y a nacer entre nosotros. Y pues realmente debemos valorar esto. Bien, amados hermanos, entonces vamos a continuar con la lectura bíblica en Hebreos capítulo 9, verso 23. La palabra de Dios en Hebreos 9, 23 dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por los sacrificios de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a orar.
Dios, gracias por tu palabra. Te damos, Señor, y esperamos que tú nos escuches y que tú nos bendigas con ella, Señor, y que nosotros podamos, Señor, tener un entendimiento claro de las cosas sobre la preexistencia de nuestro amado Salvador Jesucristo. Cualquier cosa, Señor, que estorbe la relación y la comunión contigo, quítala, Padre, y danos paz en nuestro corazón. Gracias, Padre Santo, quédate con nosotros y con mis hermanos que se están conectando. Y si alguna persona mira este estudio, Señor, yo te ruego, Dios, que hables al corazón de la persona y pueda valorar cómo nuestro Señor Jesucristo nos amó tanto y tú también, Padre, porque lo enviaste. Te ruego, Padre, pues, que tu Espíritu Santo nos guíe a todo bien de este estudio. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos amados, como dije, estamos viendo este estudio de la preexistencia de Cristo y su humanidad. Ya vimos su preexistencia, estuvimos viéndolo. ¿Qué significaba la preexistencia? Y entonces eso vimos el significado, que desde antes de la fundación del mundo ya existía. Eso quiere decir preexistencia. ¿Ok, hermanos? Ok, entonces como sabemos que Jesús existió antes de venir a esta tierra, pues nosotros debemos de valorar eso, porque Él creó todas las cosas para nosotros. Sí, eso lo vimos las semanas pasadas, en la primera semana, perdón. También vimos su humanidad, que son las dos partes que estamos mirando. Ahora, ¿qué significa la palabra humanidad? Según el diccionario, la palabra humanidad significa condición del ser humano, su condición del ser humano. Entonces vimos a través de ello también la condición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Era Jesús hombre solamente? No. Jesús era perfecto hombre y perfecto Dios. Eso lo vimos también en la primera semana. ¿Cómo podemos probar bíblicamente que Jesucristo es verdadero hombre? Bueno, podemos probar bíblicamente que Jesucristo es verdadero hombre por las siguientes razones que ya vimos la semana pasada, donde hablamos de su nacimiento, hablamos también que Él tuvo características completas de un ser humano naturales, ¿sí? O sea, Jesucristo nació en sabiduría y estatura entre nosotros, eso lo vimos en Lucas. Jesucristo como ser humano tuvo hambre, tuvo sed, sintió cansancio, durmió como nosotros dormimos a veces, lloró, y eso lo sabemos muchos por lo que sucedió enfrente de la tumba de Lázaro, ¿sí? Entonces, también sintió amor y compasión por las personas, ¿sí? Entonces, es interesante que nosotros, viendo todo esto, vimos que también Él fue tentado, según Mateo 4, del 1 al 4. Así que si nosotros estamos mirando todo esto, ¿cómo vimos también su sufrimiento? Y eso lo conocemos todos nosotros, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él necesitó de la misma oración. Así como nosotros necesitamos de la oración, Él también necesitó de la oración. O sea, necesitó hablar con su Padre. Y lo hizo en muchas y repetidas veces. ¿Sí? Recuerden que yo les dije que inclusive Él pasó una noche completa orando antes de llamar a sus apóstoles y nombrarlos apóstoles. Él sintió la necesidad de estar orando. Jesús también sintió tristeza, como nosotros. Nosotros a veces nos ponemos tristes, pero Él sintió una tristeza diferente al ver las gentes perdidas y que no tenían, sinceramente, ellos rumbo, y Él quería ayudarlos siempre. Finalmente Él murió. Como algún día también nosotros moriremos, pero lo bonito de Jesús es que cuando Él murió, Él resucitó. Algún día nosotros resucitaremos también si morimos, porque Él nos ha dado esa esperanza a nosotros. Pero Él murió por nosotros. Él, sin pecado, murió por nosotros. Nosotros vamos a morir por nuestros pecados también. Poseía nombres humanos. Jesús tenía nombres humanos como ahora los vemos los nuestros. Él mismo se llamó el Hijo del Hombre. Ahora, esto es muy importante que nosotros veamos cómo Jesús se llamó el Hijo del Hombre y por qué se llamó el Hijo del Hombre. Bueno, también eso lo vimos la semana pasada. Tuvo su nombre, que es Jesús, que muchos de nosotros sabemos lo que significa Jesús, Salvador. Un nombre maravilloso. Yo, como dije la semana pasada, es un nombre precioso, el nombre de Jesús. Y uno debe de enamorarse de nuestro Señor Jesucristo por ser realmente nuestro Salvador, ¿sí?
se le dio el nombre de Jesús de Nazaret, porque él vivió en la ciudad de Nazaret, ahí se crió. Él no nació en Nazaret, pero ahí se crió en Nazaret cuando regresó de Egipto. Bien, también se le da el nombre de Jesucristo, hombre, ¿sí? Poseía una parte material llamada cuerpo, que es lo que estamos hablando, y una parte inmaterial llamada espíritu. Ahora, vamos a mirar nosotros ahorita todo esto cuestión que estamos viendo, que Jesús, tuvo su cuerpo, ¿sí? Y hay muchas citas bíblicas con respecto, pero también tenía espíritu, ¿ok? Y estamos hablando al nivel de espíritu humano, así como nosotros los seres humanos, ¿sí? Aunque el Espíritu Santo de Dios también estaba en él. Y ahorita nosotros vamos a ver a través de ciertos pasajes bíblicos todo esto. Vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 26. En Mateo capítulo 26, allí vemos cómo él mismo, al presentarse a sus apóstoles, y eso lo vi la semana pasada en su primera presentación a los apóstoles después de su resurrección. De cierto, yo me equivoqué y pensé que era la segunda vez que se presentaba a sus apóstoles, pero no, en Mateo 26, 38, dice de la siguiente manera: entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Ese es un pasaje importante que debemos de mirar. Su alma, su espíritu estaba allí triste, ¿sí? Ahora, miren Lucas 23, hay otro pasaje donde nos habla de su espíritu. Y ahorita vamos a estar mirando eso que les mencioné. En Lucas 23, versículo 46, es un capítulo un poquito largo, pero en el versículo 46 dice de la siguiente manera: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto fue cuando ya él murió en la cruz. Amados hermanos, su espíritu padeció mucho. Como ser humano, su espíritu, su alma, su ser, padeció bastante. Y es por eso que decimos que él tiene cuerpo, alma y espíritu, como nosotros. Ahora, ¿por qué Jesucristo vino en forma humana? ¿Por qué no vino como algo diferente a la humanidad? No, porque él quiso identificarse con nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de mirar, que ya desde su preexistencia y su humanidad, él quiso venir como una persona humana, ¿sí? En una forma así. Cristo vino en forma humana para dar a conocer al Padre. De esta manera nosotros pudimos conocer. Y estuvimos viendo versículos también la semana pasada con respecto a esto. Por ejemplo, en San Juan 14:6, donde uno de los apóstoles dice, preséntanos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, preséntanos al Padre? O sea, ¿cómo quiere ver el hombre al Padre si uno ve en Cristo Jesús su personalidad? Ahora, él vino para dar a conocer al Padre, y esto nosotros debemos de mirarlo así, ¿sí? Es muy importante, hermanos, que nosotros veamos cómo nuestro Señor Jesucristo ha dado a conocer a Dios Padre. Bueno, pero no solo vino para dar a conocer a Dios Padre, también el Señor Jesucristo vino para destruir las obras del diablo, ¿sí? Vino para destruir las obras del diablo. Mire qué interesante. En la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, versículo 8, ahí dice de la siguiente manera. Yo quiero que si usted quiere buscar los pasajes, búsquelos, hermanos, búsquelos, para que así usted esté mirando conmigo estos pasajes importantísimos, ¿ok? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice de la siguiente manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Él vino, sí, para destruir las obras del diablo. Y eso nosotros debemos valorar en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podremos para nada competir o con el enemigo de nuestras almas. No, solo Cristo tuvo el poder para vencerlo y destruir sus obras que Él hacía hacia la humanidad. Ahora, ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Pero
Jesucristo también vino para quitar del medio el pecado por el sacrificio de sí mismo. Mire qué interesante. Jesucristo vino para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y esto lo acabamos de ver nosotros en Hebreos capítulo 9. Si usted todavía tiene allí Hebreos 9:26, dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por los sacrificios de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Esto es interesante, en serio, lo que dice el libro de Hebreos. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio, o sea, por su mismo sacrificio, Él vino a quitar el pecado del medio. Y esto es algo que vuelvo y repito, nosotros debemos valorarlo. Jesús vino a presentarnos al Padre. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Jesucristo vino a quitar el pecado del medio, ¿sí? Por su sacrificio. También Jesucristo vino para presentarse como ejemplo de vida. Y eso es algo que nosotros debemos de verlo. ¿Dónde dice esto que Jesucristo es un ejemplo de vida? Mire, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 dice así: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, todo cristiano, todo creyente, debe de seguir las pisadas de Cristo. Debe de andar con Cristo, ¿sí? Y cuando nosotros andamos imitando al Señor Jesucristo, además el apóstol Pablo nos enseña a ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que imitar sus pisadas, tenemos que andar en sus pisadas, como dice este versículo de Primera de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Dios nos ha llamado a nosotros, ahora sus hijos de Él. Él nos ha llamado porque también Cristo padeció por nosotros, ¿sí? O sea, ya no tenemos nosotros que mirar, hacer un sacrificio para ser aceptos delante de Dios. Lo que tenemos es creer en Cristo y andar en sus pisadas. Andar en sus pisadas, porque luego continúa diciendo, padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. A veces nosotros nos conmovemos, aquí yo quiero pensar un poquito, en que a veces nosotros nos conmovemos cuando miramos una película como por ejemplo La Pasión de Jesús. Y a veces hasta nos quebrantamos y nuestros ojos derraman lágrimas de mirar el sufrimiento que vemos a través de esta película por el personaje que hace un papel pues muy bueno. Pero si nos pusiéramos a pensar, yo creo que el papel que esta persona hace se queda pequeñito, se queda chiquito ante realmente el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Yo les animo que nosotros pensemos cómo Jesucristo caminó la vía dolorosa. Y puede ser que el pasaje se está refiriendo a eso, pero también se está refiriendo desde que Jesucristo empezó su ministerio, cómo anduvo el Señor Jesucristo, cómo caminó, cómo fue y vino a diferentes lugares para alcanzar las almas, para llevar el mensaje de que Dios Padre Todopoderoso lo había enviado para salvación de nuestras almas. Yo quiero que nosotros pensemos un poquito en eso, sinceramente. Bueno, es un ejemplo. Es el ejemplo por excelencia Jesucristo. Sí, después tenemos el ejemplo del apóstol Pablo o quizá otros ejemplos, pero Él es el ejemplo por excelencia, hermanos. Bien, ahora, también Jesucristo vino para reconciliarnos con Dios Padre. Ahora, cuando dice reconciliar, cuando una persona se reconcilia, es porque estaba enojada antes. Había un problema, ¿sí? Había un problema, hermanos, entre nosotros y Dios. O sea, estábamos enojados.
¿sí? Y Él vino a reconciliarnos con Dios Padre. Mire en Romanos capítulo 5 lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11. Porque siendo enemigos, dice la palabra de Dios, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mire qué interesante, y mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, porque por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Para que haya una reconciliación, tuvo que haber primero un problema, o un pleito, o un disgusto, o un desacuerdo, como usted lo quiera llamar. Y nosotros estábamos en esa situación con Dios. Ahora, ¿podríamos nosotros seguir disgustados con Dios? ¿Peleados con Dios? ¿Molestos con Dios? No, creo que no nos conviene, porque nuestro Dios Santo y Todopoderoso tiene poder para destruirnos. Y la Biblia lo dice, Él va a destruir en el infierno a aquellos que se han rebelado contra Él, que ya tienen un problema con Él. Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios el Padre. Y usted debe de sentirse agradecido, porque Dios Padre Todopoderoso tiene todo poder para destruirnos. Le voy a llevar a un pasaje más que habla de la reconciliación en 2 de Corintios. Por favor, busque 2 de Corintios. Capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, ¿sí? Y el versículo 18 y 19, que dice de la siguiente manera. Primero 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Dios Padre quiso reconciliarnos a los que nos ha llamado, quiso reconciliarnos con Él, consigo mismo, dice, ¿ok? Por Cristo, o sea, por la muerte de su Hijo Jesucristo. Esto se debe valorar en la vida de nosotros. Y nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación. O sea, a nosotros ahora nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a llevarle el mensaje a otras personas para que se reconcilien con Dios. Así nos lo trajeron a nosotros, así nosotros debemos de llevarlo. Esto es realmente importantísimo. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Una vez más, nos encargó a nosotros, ¿sí? Nos dio el ministerio, pero también a nosotros nos ha encargado que nosotros ministremos la palabra de Dios para la reconciliación de los hombres con Dios. Ahora, para que llegue a esto, vemos el verso 17 que dice, de modo que si alguna está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ve el contexto cómo nos lleva a entender que entonces lo primero fue que nosotros tuvimos que venir a Dios, ¿sí? De modo que si alguno, tú, yo, estamos en Cristo, somos una nueva criatura, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, todos nuestros pecados ya han pasado en Cristo Jesús. Pero, aquí dice, todos son hechos nuevos. Las cosas son hechas nuevas, entonces empieza una cuenta nueva con Dios. Todo lo viejo Dios nos lo quita cuando venimos a Él. A veces pensamos que Dios ya no nos puede perdonar de todos nuestros pecados. Sí, Dios quiere perdonarnos. Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere reconciliarnos, ¿sí? Entonces, Cristo vino para esto. ¿Cristo vino para qué? A ver, haga memoria. Haga un poquito de memoria. Vino primeramente para mostrarnos al Padre, para que lo conociésemos. Después vino para destruir las obras del diablo, ¿sí? Después vino para destruir el pecado, para presentarse Él como ejemplo de que sí se puede reconciliar con Dios, pero también vino para dar su vida por nosotros. Mire qué interesante. Eso está en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Esta es la preexistencia y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Vino para dar su vida por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero quiero llevarlos a Tesalonicenses. La carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en su primera carta, en el capítulo 5 también, y versículo 10, que dice de la siguiente manera: quien murió por nosotros, para que ya sea que vivamos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Mire qué interesante. Esto es para valorar. Yo digo que esto es para valorarlo en serio. Quien murió por nosotros, Cristo, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Pero ¿por qué se usa la palabra velamos? Porque nosotros tenemos una responsabilidad de estar velando. No quiere decir que usted no duerma, que usted se pase toda la noche con sus ojos despiertos. No está diciendo eso. Cuando dice velamos, quiere decir que para que usted esté poniendo realmente de usted el estar siempre alerta en una vida espiritual, en una relación con Dios, día con día. Debemos de estar velando. Velando es cuidar. Cuando uno vela, uno está cuidando. No sé si ustedes han oído hablar en México, por ejemplo, en las construcciones, ponen hombres que sean veladores para que estén cuidando toda la propiedad, estén cuidando todos los enseres, estén cuidando todo el material que hay ahí. ¿Sí? Bueno, nosotros debemos de estar velando por nuestra vida espiritual. Día con día debemos de velar por nuestra vida espiritual. ¿Sí? Es importante que nosotros pongamos atención a estas cosas. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya vino a dar su vida por nosotros. Entonces ahora a nosotros nos toca velar el cuidar esa salvación que Dios nos ha dado. La salvación no se compra. A veces pensamos que Dios está obligado a darnos. No. A veces pensamos que porque damos nuestro tiempo o damos mano de obra de trabajo para el templo que se vea bonito, o porque damos nuestros diezmos, o porque oramos mucho, está obligado Dios a ello. No. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad que estemos velando día con día. Nuestra vida espiritual es muy importante delante de Dios. Y Él nos manda que nosotros estemos velando. Así que Jesucristo también vino para dar su vida por nosotros, pero a ti y a mí nos corresponde estar velando. Jesucristo vino, sí dije hace rato, que para quitar el pecado, pero también quiere mostrarnos nuestros pecados. Quiere enseñarnos que nosotros debemos de cuidar nuestra vida espiritual, y Él vino para quitar nuestros pecados, sí. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos que tener conciencia de eso y cuidado de ello. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan, dice de la siguiente manera. Capítulo 3, versículo 5. Dice así: ¿y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? Y no hay pecado en Él. ¿Y sabéis? ¿Y lo sabes, hermano? ¿Lo sabemos? ¿Que Jesucristo apareció para quitar el pecado? Mire, y no hay pecado en Él. ¿Por qué? Porque no hay pecado en Él. Entonces Él tiene esa autoridad de quitar el pecado de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que aceptarlo. Tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y respetar esa relación que debemos de tener con Dios. La vida espiritual no es un juego. La vida espiritual no es de que hoy sí, mañana no. No, la vida espiritual es algo que nosotros día con día debemos, como dije hace ratito, velar por nuestra vida espiritual. Ya tenemos la salvación, ya nos reconcilió con el Padre, ya nos enseñó el Padre, ya destruyó las obras del diablo, ya nos dio ejemplo. Nosotros tenemos que cuidar eso. Estamos en tiempos tan difíciles que la vida se nos puede ir en un soplo, en un suspiro. Pero al salir de esta vida, ¿cómo estará nuestra relación con Dios? Y eso es lo que nosotros debemos de pensar.
Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados. Él vino para quitar nuestros pecados. Él vino para reconciliarnos con el Padre. Él vino para salvarnos a nosotros, los pecadores. Para eso Él vino. Y eso es lo que nosotros debemos valorar. Mire, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15, dice de la siguiente manera: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si el apóstol Pablo dice, yo soy el primero, ¿dónde quedamos nosotros? Claro, Jesucristo vino. Él vino para quitar los pecados. Por eso, palabra fiel es esta, las Sagradas Escrituras. Es palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos aquellos que creen en Jesucristo deben de aceptar que las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, es sagrada. Es digno de que nosotros la recibamos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero, pues yo me considero todavía más primero que Él. Soy pecador, necesito la salvación. Bueno, Dios sea la gloria por ello. Esta es la preexistencia y la humanidad de Cristo. Todo lo que Cristo hizo por nosotros, para salvarnos. Ahora nosotros debemos de valorar algo de nuestro Señor Jesucristo, sinceramente. Debemos de valorar su personalidad, su persona, su naturaleza de Él. Ahora, Jesús tenía dos naturalezas. Tenía la naturaleza divina y la naturaleza humana. La Biblia enseña que en la persona de Cristo hay dos naturalezas, la divina y la humana. Él es tanto Dios como tanto es como hombre. Pero debemos de verlo así. Por eso lo llamamos Dios hombre. Él es Dios hecho hombre. Y a veces nosotros tenemos que pararnos un poquito y pensar, ¿por qué es Dios hombre? Bueno, porque Él no fue engendrado de varón. Fue engendrado, dice la carta, el Evangelio de San Mateo y el Evangelio, fue engendrado por el Espíritu Santo. Cuando el ángel apareció a María, María le dijo, pero ¿cómo será esto? Que le dijo, vas a tener un niño. ¿Cómo será esto? No conozco varón. O sea, no lo conocía íntimamente, es lo que ella quiso decir. No tengo ninguna relación íntimamente con ningún hombre. Era muy joven ella. Dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¡Wow! ¡Qué privilegio tan grande de ella! Por eso la llamaron bendita entre todas las mujeres. Pero nosotros debemos de valorar que Dios vino y se hizo hombre. Vino y se formó en el vientre de María. Interesante. Dios hecho hombre. Dios hombre, en otras palabras, como lo dije hace rato. ¿Por qué es esencial por qué es esto de llamarlo a él Dios hombre? Porque es esencial para la fe cristiana. La creencia en la doble naturaleza de Jesús. ¿Por qué es esencial para la fe? ¿Por qué? La creencia en la doble naturaleza de Jesús es esencial por la fe cristiana, porque siendo hombre, Él pudo hacer una expiación de pecados siendo Dios también. Fíjese qué interesante. Su expiación tiene un valor infinito que nosotros debemos valorar. El amor infinito de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. El Salvador. Es Él un Salvador meramente humano que jamás podría. Si Él no hubiera sido hombre, si Él no hubiera sido Dios y hombre, jamás hubiera podido, óigalo bien, reconciliarnos y reunirnos de nuevo con nuestro Padre Celestial. Él nos ha reunido ahora con nuestro Padre Celestial. Ahora nosotros tenemos ese privilegio de llamar a Dios Padre. ¿Sí? Ese es un privilegio grande. Y la única persona que lo pudo haber hecho es Jesucristo, como nuestro Salvador que vino
meramente y humanamente, entonces debemos de valorar el que Él nos reconcilió con el Padre y nosotros respetar todo lo que el Padre nos pide. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, dice lo siguiente. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, versos 17 y 18. Mira, dice así, Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mire qué interesante, en serio. Mire qué interesante cómo el Señor Jesucristo nos reconcilia, nos une con Dios el Padre, y en este pasaje se nos enseña por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él es nuestro sacerdote por excelencia. Él es nuestro sumo sacerdote y nosotros debemos de mirarlo como tal y valorarlo como tal. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Así que, amados hermanos, ¿esto tiene sentido para usted? Y si tiene sentido para usted, ¿por qué no valoramos nosotros realmente que Jesucristo como sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, fue Él quien expió los pecados de nosotros? Los quitó. Expiar quiere decir expulsar, quitar. Él los quitó. Pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, Él fue tentado. Mateo capítulo 4, del 1 al 4. Ahí vemos las primeras tentaciones que vino el enemigo a hacerle, y fueron muchas. A través de los evangelios podemos mirar muchas veces cómo fue tentado, pero es poderoso para socorrernos a nosotros que también somos tentados. Solo tenemos que pedírselo. Solo tenemos que decirle, Señor, socórrenos. Ayúdanos, Dios. Les animo, hermanos, que pensemos de esta manera sobre nuestro Señor Jesucristo como realmente nuestro Redentor, nuestro Salvador, la persona que solo pudo complacer a Dios Padre. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue que Jesucristo vino? Bueno, como dijimos, a través de su preexistencia y su humanidad. A través de su preexistencia y su humanidad. Estas son las naturalezas de Jesucristo, Dios hombre, y Él es Dios hombre. Les animo, amados hermanos, que siempre estemos pensando de esta manera, porque es necesario que nosotros veamos así. Miren, allí mismo en Hebreos, capítulo 4, y el versículo 15 y 16 dice así. Hebreos 4, 15 y 16. Perdón, Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es para valorar. Jesucristo nunca cometió pecado. Sí, fue tentado en el pecado, pero Él primeramente vino sin pecado a este mundo, humanamente. Y fue tentado en todo. Y Él es poderoso para socorrernos a nosotros, ¿sí?, en nuestras debilidades, como sumo sacerdote. Y Él se presenta como sumo sacerdote, pero sin pecado. Sin pecado. ¿Ok? Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo creo que este pasaje muchos no lo sabemos de memoria. Saber que a través de Jesucristo tenemos esa oportunidad. Qué hermoso en serio es confiar en Cristo. Qué hermoso es esperar siempre en nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, yo les animo y les a que ustedes confíen plenamente en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino y hizo tanto por nosotros, viendo su preexistencia y su humanidad en su cuerpo humano y en su espíritu, cómo Él realmente hizo tanto por nosotros. Cómo nuestro Señor Jesucristo nos dio a conocer al Padre,
cómo el Señor Jesucristo nos muestra que Él vino a destruir las obras del diablo, cómo el Señor Jesucristo vino a darnos ejemplo, cómo el Señor Jesucristo vino a quitar el pecado, ¿sí? Cómo el Señor Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios el Padre, cómo el Señor Jesucristo vino y dio su vida por nosotros. Tenemos que valorar todo esto, porque Él quitó nuestros pecados. Sí, Él es nuestro sumo sacerdote, vino a salvar a los pecadores, de los cuales, como dice Pablo, yo soy el primero, pues yo estoy en la lista también. Pero de manera que si alguien está en Cristo, una nueva criatura es. Qué buena oportunidad tenemos para cuidar y velar por nuestra salvación día con día. Debemos de ser así. Debemos de mirarlo, debemos valorar su naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, humana y divina. Él es el único que pudo llevarnos adelante en esto. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos, hermanos, confiadamente al trono de la gracia. Y allí encontraremos el oportuno socorro. Hallar gracia para el oportuno socorro. Qué interesante, en serio. Qué pasajes tan hermosos estamos mirando a través de su preexistencia y su humanidad. Una cosa más, y con esto voy a cerrar este segmento. Hay pasajes en la Biblia que presentan claramente las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo aparecen presentadas claramente en los siguientes pasajes que vamos a mirar, pero vamos a tratar de parar en esto allí un poquito. Y luego después vamos a ver otros puntos importantes quizás hasta la próxima semana. Sabe que no hay prisa por terminar este estudio. No debe de haber ninguna prisa porque tenemos tiempo así para estar meditando semana tras semana y pensando. Cuando yo estoy dando este estudio durante la semana estoy pensando en la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo y su humanidad. Y valorando todo lo que Él hizo por nosotros. No solo Él, sino el Padre al enviarlo. Y cómo el Espíritu Santo de Dios nos revela y ha revelado a tantos hombres y mujeres cómo ministrar. Por el simple hecho de que se nos ha dado la reconciliación con Él, Él nos ha dado entonces también a nosotros ese ministerio de la reconciliación. Debemos reconciliarnos con el Padre Celestial. Mire, las dos naturalezas de Jesucristo aparecen presentadas claramente en Primera de Timoteo. Yo quiero llevarlo a Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, que dice así: e indiscutiblemente grande es este misterio, y creo que lo mencioné en la semana pasada también. Indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estas son su naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y luego también lo vimos en San Juan, en el Evangelio según San Juan, en el primer capítulo. Vimos en el versículo 14 lo que dice siguiente. Mire, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! Y aquel verbo, ¿cuál verbo? El que dice en el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo que era Dios, ¿sí? O que es Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por eso Jesucristo, cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Felipe, tanto hace tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. Y no nomás hay ese pasaje, hay otros pasajes donde Él presenta al Padre. Hay otros pasajes. Bueno, vamos a dejar nuestro estudio hasta aquí. La semana que entra vamos a continuar exactamente aquí, para así nosotros terminar este estudio de la preexistencia y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Les animo, amados hermanos, que ustedes mediten en lo que escuchan. Y por eso les pido yo siempre que tengan una libreta y un lápiz para que usted apunte los versículos. Y si usted, tiene el video, también puede poner otra vez de nuevo el video.
a través del Facebook o a través de YouTube, y entonces usted puede decir, voy a estudiarlo de nuevo, y puede estarlo trabajando entre semana, puede estarlo trabajando. ¿Para qué? Para su crecimiento espiritual, para su madurez espiritual. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que se han conectado. Dios los bendiga grande y ricamente. Les mando un abrazo virtual desde aquí y espero que todos ustedes realmente tengan mucho cuidado en estos días. Obedezcamos las leyes terrenales porque también por Dios han sido establecidas. Guarde la distancia, póngase su mascarilla, ¿sí? Haga caso cuando tiene que llegar a un lugar en guardar la distancia sobre todo. Sí, estamos en tiempos bien difíciles, pero Dios nos ayudará a salir bien de todo esto, porque fíjese que yo admiro realmente y veo cómo nuestro Dios es tan maravilloso en que ha tenido cuidado de todos nosotros. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Voy a dar gracias y con ello nos despedimos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por su preexistencia y su humanidad. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor, que enviaste, Señor, y que Él está en nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque podemos escudriñar tu palabra. Permite, Padre, que mis hermanos que han estado oyendo esto puedan crecer y madurar en ello. Dios, bendícelos grandemente. A ti, Padre, sea la gloria, la honra y el poder, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Bendiciones a todos. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana. Bendiciones.